Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, hoy es martes 14 de octubre del año 2025. Mi gente, comienzo esta directa diciendo que el día de ayer 13 de octubre, el lunes 13 de octubre fue un día memorable para el mundo y para los cubanos porque el día de ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Tel Aviv, Israel, y gracias a su esfuerzo por lograr la paz nuevamente en el Medio Oriente, pues 20 rehenes que todavía quedaban dentro de Gaza, rehenes israelí, población civil, gente que fueron masacradas el día 7 de octubre del año 2023, pues lograron llegar nuevamente a casa y abrazar a sus seres queridos. También fueron devueltos los cuerpos de los que lamentablemente fueron asesinados dentro de los túneles de Gaza por los criminales, ¿no? Y terroristas de Hamas, que fueron los que comenzaron esta situación de más de 2 años, que gracias a la intercesión del presidente Trump, del primer ministro Benjamín Netanyahu y de algunos países del Medio Oriente, se ha logrado un acuerdo de paz y ha llegado nuevamente la paz y la tranquilidad al Oriente Medio. Pues mientras esto sucedía en esa parte de la geografía del mundo, llegaba a España Luis Robles, un joven cubano que alzó su voz por la libertad, que alzó su voz por el fin de la encarcelación de Denis, otro joven que fue encarcelado por el régimen opresor castrista por protestar contra esa dictadura opresora, y Luis Robles, gracias a Dios, ya se encuentra en España en libertad. También, mientras esto sucedía en España y en el Medio Oriente, en Santiago de Cuba salía rumbo hacia la libertad José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que por tantos años, por más de 20 años, la UNPACU le dio tantos dolores de cabeza a esa dictadura, no solamente en Santiago y en La Habana y en Las Tunas y en Granma, y donde quiera que había un activista de la UNPACU, siempre estuvo viva la llama de la libertad, estuvo viva la llama de la lucha por los derechos fundamentales del pueblo cubano y la oposición a ese régimen opresor y tiránico castrista. Muchos miembros de la UNPACU han pagado su activismo político en contra de esa dictadura con cárcel, con abusos de todo tipo, con tortura y con destierro. La dictadura miente. En el día de ayer, en la tarde de ayer, mientras Ferrer era recibido aquí en nuestro exilio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sacaba una nota y en esa nota decía de que Ferrer por voluntad propia había abandonado la isla. Señores, nadie abandona su patria por voluntad propia, mucho menos un luchador y un activista contra ese régimen opresor, que ya había viajado en otras ocasiones a otros lugares del mundo, había estado aquí incluso en los Estados Unidos y nunca tuvo como opción el abandonar su patria. Ferrer hizo su activismo político siempre dentro de Cuba, en su barrio de Altamira, con su pueblo de Santiago, con los cubanos dignos que fueron miembros por años de esa Unión Patriótica de Cuba, que sigue viva y sigue viva en el exilio para continuar la lucha desde este lado de la geografía por la libertad de Cuba, como lo hicieron ancestarle la estocada final a ese régimen tirano, como lo vamos a hacer los cubanos contra el régimen opresor castrista. La dictadura castrista sabe que José Daniel Ferrer era una espina en su zapato, y fíjense que hasta el último momento estuvieron hostigando a su esposa Melvin Maray, a sus hijos, y a él lo estuvieron torturando psicológicamente dentro de las mazmorras del castrismo en Altamira, Santiago de Cuba, y en Altamira no, en Malverde, Santiago de Cuba, y le estuvieron tratando, ¿no?, de hostigarlo y de desorientarlo para que no supiera que finalmente iba a salir hacia la libertad. El régimen no sabe lo que ha hecho, permitiendo de que José Daniel Ferrer salga al exilio, sea desterrado, porque desde este exilio José Daniel Ferrer y un grupo de cubanos dignos continuaremos agrupándonos y continuaremos trazando una estrategia para al final llegar al objetivo, que es la libertad, la plena libertad del pueblo cubano. Si hay una tranca de Cuba en estos momentos, se llama José Daniel Ferrer García, que ha pagado con muchísimos años él, su hermano, sus hermanas, su madre y toda su familia y sus hijos han pagado con creces por enfrentarse a esa tiranía opresora dentro de la isla, en las calles de Santiago, en las calles cubanas, de frente contra los sicarios de la tiranía opresora castrista. Nada más por eso José Daniel y todos los que lo han hecho junto con él merecen todo nuestro respeto y merecen todo nuestro apoyo, porque alzaron la voz donde muchos callan, alzaron la voz donde otros prefieren ir a bailar con reggaetoneros y emborracharse.
Y José Daniel Ferrer ayudó a muchísimos cubanos, ayudó no solamente en Santiago de Cuba, en todos los municipios santiagueros, lo hizo también en Holguín, lo hizo en Guantánamo, lo hizo en todas las provincias donde había un activista del UNPACU que alzaba su voz por la libertad y por el fin de la tiranía castrista. Mientras tanto, el régimen opresor castrista, en la voz de su títere dictatorial, en el Foro Mundial de la FAO que se desarrolla en Roma, hizo una intervención virtual desde La Habana, desde el Palacio Dictatorial, donde vuelve a mentir. Dice que gracias a la FAO y a los millones y millones de dólares que la FAO desembolsa anualmente en Cuba para programas de desarrollo agrícola, de desarrollo ganadero, de desarrollo medioambiental, el pueblo cubano hoy tiene un plato en la mesa. El pueblo cubano lo que tiene en la mesa es hambre. El pueblo cubano lo que tiene en su hogar es apagón. El pueblo cubano lo que tiene es falta de medicamentos. El pueblo cubano lo que tiene es tremenda miseria. Está viviendo bajo una crisis sanitaria que cada vez se agudiza más. Vemos todos los días las noticias, no a través de los medios oficialistas del castrismo y de la prensa internacional acreditada en Cuba, que es cómplice de esa tiranía opresora, sino en boca del mismo cubano que denuncia y se queja de la realidad, de la miserable realidad que están viviendo bajo esa tiranía opresora castrista, que es hora que le vaya dando paso a la democracia y a la libertad. El castrismo no tiene cabida en la vida de los cubanos después de 66 años violando los derechos elementales y fundamentales del pueblo oprimido. El pueblo cubano está viviendo los peores momentos de su existencia. El pueblo cubano está sometido a una hambruna coordinada. El pueblo cubano está sometido a casi 3 años de apagones diarios, muchos de más de 36 y 48 horas. El pueblo cubano está sumido en la desgracia. ¿Saben por qué? Porque mientras el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria osó poner carteles fuera de la Universidad de La Habana diciendo que Cuba maldice a Israel, al pueblo de Dios, pues Dios le da la espalda al castrismo y lamentablemente los que pagan son el pueblo cubano. Porque ese pueblo cubano que en el año 1959 sacó a Dios de sus hogares y de sus corazones y permitió darle entrada al diablo de Virán, a ese diablo de sangre, de muerte, de negro y de verde olivo y de rojo, que lo que trajo a Cuba fue la desgracia, la muerte, el fusilamiento, el éxodo, la separación familiar, los cubanos padeciendo en las mazmorras castristas por querer vivir en libertad y por querer librarse de esa tiranía opresora, se está pagando. Estamos pagando lamentablemente los cubanos de aquí, los de allá y los de acullá, estamos pagando. Porque la gente me dice, no, es muy fácil hablar desde el exilio, es muy fácil hablar desde la comodidad de Miami. Fíjense si es fácil que 2 activistas venezolanos en el día de ayer en las calles de Bogotá, mientras salían del edificio donde viven, 2 jóvenes que han alzado su voz, simplemente no han hecho ninguna acción armada, han alzado su voz en contra de la narcodictadura de Nicolás Maduro, fueron baleados, les dispararon más de 20 proyectiles, 2 sicarios al servicio de la tiranía opresora de Venezuela, la tiranía opresora que está apuntalada y que está direccionada y que está apoyada por el régimen opresor castrista. Estas tiranías tienen un solo objetivo y es destruir a los pueblos, seguir robándose lo que es del pueblo, lo que es erario público de sus naciones y seguir sosteniéndose en el poder mediante la represión y el abuso continuado y las violaciones sistemáticas a los derechos elementales de sus pueblos. Por eso el narcochavismo no tiene cabida en Latinoamérica, el castrismo tampoco, el sandinismo opresor tampoco. Falleció en el día de ayer un sacerdote que fue también violentado, le cometieron un atentado contra él, le echaron ácido. Imagínense usted, por predicar la palabra de Dios en Nicaragua, a un sacerdote le vierten ácido arriba y producto de esas quemaduras y del sufrimiento por el atentado que le hicieron, este sacerdote falleció. Y lo único que hablaba de Dios, hablaba de Cristo, de la libertad, del amor hacia el prójimo. Y pagó por culpa del sandinismo genocida, que no tiene mucha diferencia del castrismo y del narcochavismo que hay en Venezuela. El régimen opresor de Venezuela tiene sus días contados. El castrismo opresor caerá también, porque Donald Trump nos hizo una promesa a los cubanos, a los latinoamericanos, a los venezolanos, que el fin de estas tiranías en Latinoamérica estaba cerca. Y cada día estamos más cercanos a ver la caída del narcochavismo y después caerá el castrismo opresor y los cubanos podremos ver. Ahora sí, ¿qué pasó? Canet te perdonó. Aidana Cabrera. Por supuesto, ustedes entran a ver la página de esta Claria y esta Claria tiene su perfil restringido y si le lograran abrir el perfil y ven si existe tiranía opresora castrista, veremos que es otro militante del partido, que es otro chivato, es otro cómplice de la represión que hay en Cuba, pero ahora cuando terminemos la directa,
Aquí en La Tijera no lo queremos, no lo necesitamos, así que se irá del aire. Omar Sayuta, que check compartido. Gracias, mi hermano. Y gracias también por ayer ayudarme, ¿no?, a tener en primicia todas las noticias y la información sobre la llegada de nuestro hermano José Daniel Ferrer a Tierra de Libertad. Gracias a Dios. Yo sé que en el abrazo que le diste y en el rato que compartiste con él estaba también ese abrazo mío. Y gracias también por permitirme haber tenido ese contacto, ¿no?, con Ferrer, sabiendo que estaba cansado, sabiendo que acababa de salir de la prisión directamente para el exilio, y a pesar de eso tuvo la gentileza, ¿no?, de poder comunicarse con todos sus hermanos de lucha a través de WhatsApp, y haberlo podido expresar, ¿no?, todo nuestro agradecimiento y nuestro apoyo en esta nueva etapa de su vida en la lucha por la libertad de Cuba. Yo, Rosales, la otra Claria que te escribió. Está bien, mi hermano, dale. Tranquilo. A ver, la China Díaz, saludos y bendiciones. Así mismo es. Samuel Naranjo, sí, que viva la libertad. Por lo tanto, déjennos vivir en paz. Vivan su vida. Samuel Naranjo, ¿qué vida viven los cubanos? Si los cubanos están padeciendo desde el año 1959 la peor tiranía opresora que existe en el hemisferio occidental. ¿Qué vida puede estar viviendo un cubano que está enfrentándose a 15, 20 y 18 horas de apagón, mientras el régimen opresor castrista está iluminado, mientras el régimen opresor castrista tiene sus refrigeradores llenos, andan en autos de alta gama, sus hijos y sus nietos son dueños de discotecas, de MIPYME, están vacilando en los polos turísticos que se han creado no para el turismo, porque en Cuba no hay ni turismo, para ellos mismos, para la cúpula dictatorial y sus cómplices? ¿Dónde están los billones y billones de dólares que el régimen opresor castrista recibe anualmente por concepto de remesas, de recargas, de viajes a la isla de turismo, por concepto de las exportaciones, por concepto de exportar esclavos de bata blanca, los médicos que alrededor del mundo están prestando su servicio, mientras en los hospitales de Cuba el pueblo palidece sin medicamentos, sin comida, sin sus necesidades básicas garantizadas? Usted es un infame, igual que la dictadura que usted representa. Usted no tiene valor para reconocer la realidad que vive el pueblo cubano y quiénes son los verdaderos responsables y culpables. El único bloqueo que tiene el pueblo cubano es el bloqueo del castrismo opresor, que por 66 años ha violado los derechos fundamentales y elementales del pueblo cubano. Esta es la única realidad. María Rodríguez, buenos días y bendiciones para todos, mi gente. Les deseo muchísimas cosas buenas, un lindo día. Seguiremos denunciando los males del castrismo, seguiremos mostrando al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba y seguiremos llevando la noticia con lo último que sucede en el resto del mundo, y lo haremos gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Roberto Fernández Fonseca, patria y vida, bendiciones. Fidel Jaca, saludos y bendiciones para ti también. La Real Basurto, es verdad, bendiciones. ¿Quién más está por acá? Alexis Batista, saludos y bendiciones. Mi gente, bendiciones para todos. Les deseo una linda jornada de martes. Les agradezco cada una de sus colaboraciones, porque gracias a ustedes el mundo conoce la cruda y cruel realidad que vive el pueblo cubano bajo la dictadura opresora castrista. Lázaro Bartelemí, bendiciones. Vida mía, bendiciones y buenos días. Bendiciones para todos, mi gente. Yo les deseo muchísimas cosas buenas. Roberto Fernández Fonseca, viva José Daniel Ferrer, viva el pueblo cubano, libertad para todos los presos políticos, libertad para Cuba. Mi gente, les deseo muchísimas cosas buenas, muchísimas bendiciones, libertad para Cuba, libertad para los presos políticos. Oramos todos los días por el fin de la tiranía opresora castrista y seguiremos desde La Tijera dándole duro a esa dictadura castrista, mostrando la realidad cruda y cruel que vive el pueblo cubano bajo la tiranía opresora, que por 66 años les ha violado sus derechos fundamentales, y lo haremos gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que hasta ahora nos ha caracterizado. Bendiciones y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es su página La Tijera.